Si nuestros países y ciudades apuestan por una mejor calidad de vida de sus habitantes, el tema de la planificación del territorio y el desarrollo es vital. Esta mirada que queremos dar desde la Mesa de Urbanismo y Hábitat quiere centrar la mirada femenina sobre el territorio de la República Dominicana desde varias escalas. Una escala internacional desde la posición privilegiada que tenemos dentro de la región, dentro del continente, y de cara a nuestros vecinos muy particulares, los haitianos. Una escala nacional con toda la diversidad que nuestro territorio representa, llegando a la escala de la ciudad y del espacio público con los retos y potencialidades que nuestra realidad nos propone. Si vemos a República Dominicana en el contexto internacional, vemos como nuestro país ha tenido un crecimiento económico frente a otros países. Los expertos desde ya anuncian que este crecimiento es frágil por los pilares que tiene. Por ejemplo, el turismo frente a una situación de catástrofe natural pudiera verse grandemente afectado. Y ahora lo estamos viviendo no con una catástrofe natural, pero con la pandemia, cómo se ha afectado este sector. Si vemos nuestro territorio en el ámbito nacional, vemos cómo hay una preponderancia de la ciudad de Santo Domingo, su ciudad capital, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. La ciudad de Santo Domingo, desde el año 2000, cuando cambia su división política, empieza a presentar un territorio ahora fragmentado con ciertos desequilibrios. Y luego, nuestras ciudades, el espacio público, es escaso y de cuestionable calidad. Entonces, bajo ese contexto, bajo esa mirada de todas estas escalas, queremos ver dos realidades. Una, la actual, la que tenemos. Otra, si cambiaran los escenarios, cómo pudiéramos augurar un mejor futuro. Entonces, en ese contexto, empiezo contigo, Yomaira, digamos con el tema de la escala internacional. ¿Cómo tú ves el territorio de República Dominicana en el contexto latinoamericano bajo la óptica del territorio? Mira, este tema que estamos abordando aquí en esta mesa de hábitat y territorio es muy oportuno, porque se ha dado un despertar en Latinoamérica a partir de que nos hemos visto confinados y se ha valorizado muchísimo más el tema de tener espacios verdes, por ejemplo, donde llevar a nuestros hijos, tener un encadenamiento tecnológico que eleve nuestra productividad. El tema del incremento de la competitividad a través de las cadenas logísticas de transporte, todo eso quedó en evidencia cuando nos vimos todos presos y, por ejemplo, no llegaban los suministros a los mercados, ya no podíamos reunirnos en mercados, en espacios físicos de intercambio de bienes y servicios, el tema de incluso de la forma en que nos organizamos los distritos educativos y el mismo tema de la escuela. Entonces eso, además de que lo trae a colación una pandemia, también tenemos grandes desafíos en materia de los compromisos internacionales. Todos casi desde el 2015, como es el tema del marco de acción de Sendai, que trata el riesgo de desastre, la prevención, la mitigación y la planificación oportuna de esos riesgos. Tú has mencionado algunos y nosotros tenemos infraestructura crítica como hospitales y escuelas que también deben ser concebidas con ese abordaje. En el mismo 2015 también coincide que nosotros adoptamos el Acuerdo de París, y básicamente es cómo seguimos creciendo como economía sin comprometer más emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. En ese contexto adoptamos todos un compromiso, los 196 países que conforman la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius. Y las medidas no son únicamente dirigidas al sector eléctrico o transporte, también pueden venir medidas desde el punto de vista del secuestro de carbono. Y las infraestructuras son primordial para lograr esto, a través de naturación urbana, por ejemplo, o de otras técnicas que muy bien manejan desde esta disciplina. Y el tercer hito importante de este año 2015 es la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales hay uno que es el ODS 11, que está enfocado a que los países del mundo que conforman la Comunidad de Naciones en ONU, pues adopten medidas para ciudades más resilientes, más sostenibles. Hablamos un poco de lo que es el crecimiento económico, ¿verdad? Un poco lo que tocaba Domaira, frente a estos riesgos, frente al crecimiento del ser humano también, del desarrollo humano. ¿Cómo tú ves
que pudiéramos lograr un equilibrio. Ya tenemos, digamos, encaminado el crecimiento económico, aunque frágil. ¿Cómo podemos balancearlo, digamos, con este autodesarrollo que quisiéramos obtener en nuestro territorio? Sí, buena pregunta. Ahí yo creo que el único balance posible es un desarrollo integral del territorio. Y un desarrollo integral del territorio incluye al ser humano y lo pone como centro de esas políticas y esas estrategias de inversión que auguran un buen crecimiento, que como bien mencionaban tanto tú como yo, Mayra, República Dominicana ha tenido un crecimiento muy valorado, aplaudido en los últimos años de manera constante, con excepción obviamente de este año por la situación de pandemia, pero también sabemos que República Dominicana tiene indicadores de alta desigualdad social, que es un reto común a otros países de Latinoamérica que han presentado un crecimiento sorprendente y aplaudido, pero no necesariamente presentan un desarrollo integral de la sociedad. O sea que por eso digo que cualquier planificación del territorio va de la mano con una planificación económica que ponga al ser humano en el centro. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, decimos la población crece, la economía de República Dominicana crece un 7% aproximadamente anual. No necesariamente, ¿verdad? Ese crecimiento lo estamos viendo en inversión de infraestructura, en inversión de equipamientos urbanos que necesita esa población, le hace de salud, de educación, que han sido tan evidentes ahora en la pandemia, ese déficit acumulado de esas infraestructuras sanitarias, y equipamiento, ¿verdad?, que nos hubiesen ayudado quizá incluso a iniciar el año escolar más temprano. También, ¿qué pregunta yo creo que se centra ahí? ¿Qué país queremos ser y cómo queremos relacionarnos con el mundo? Que es un poco de la primera pregunta que ustedes hacían. ¿Qué país queremos ser? ¿Queremos ser un país que nos centremos en turismo? ¿Queremos ser un país innovador, que investiga, que fortalece la parte científica? Pues entonces el ser humano debe centrarse en esas políticas que auguren, ¿verdad?, éxitos en esas estrategias. Y en ese sentido nos preguntamos, ¿estamos preparando a la población que tiene que hacer cumplir ese sueño como nación? El territorio, ¿cuál es su capacidad realmente y hasta dónde de cumplir ese sueño, por ejemplo, de ser un sector minero exitoso como exportación, pero también con el tema del cemento aquí en términos locales? Queremos investigar, tener patentes, cómo estamos entonces invirtiendo como gobierno en ese sentido, y el territorio, dónde capta, ¿verdad?, esas nuevas instalaciones para poder lograr ese sueño. O sea que al final del día también ese balance entre crecimiento y desarrollo responde al país que queremos ser y cómo entonces construimos la sociedad que va a hacer cumplir ese sueño como país. Cheney plantea una visión humanista, digamos, de la planificación del territorio. En ese sentido, Mizuki, ya bajando a la escala del espacio público, ¿qué tú crees que es necesario para nosotros poder lograr espacios públicos de calidad en el contexto y en la realidad de las ciudades dominicanas? Yo quisiera rescatar lo que mencionaba anteriormente Cheney, porque así mismo como centrar el ser humano en la definición de políticas y de planificación en sentido macro, también podemos enfocarlo en el sentido micro, como son los espacios públicos. Yo creo que el ser humano como centro de esa planificación y sobre todo desde distintos pilares, ¿no?, desde el aspecto medioambiental, un espacio público que pueda captar todo lo que tiene que ver con el confort térmico, con el poder permanecer en el espacio público, porque queremos no solamente disfrutar de estar al aire libre, que en este momento de pandemia pues nos ha hecho tanta falta, sino también que el espacio público pues lo ofrezca, que se genere esa permanencia dentro del espacio público. Pero desde el punto de vista social, por ejemplo, y aterrizando tu pregunta desde el contexto dominicano, yo entiendo que necesitamos definir cuál es la cultura urbana del dominicano. O sea, rescatar aquellos valores que nos hacen ser únicos, ¿no? Y que eso se pueda de alguna manera traspasar al disfrute del espacio público a través de actividades, de una programática permanente en el espacio público y que no tenga esos vacíos en momentos del día, y que también se genere ese dinamismo y esa vitalidad urbana que necesitan nuestros espacios públicos. Desde el punto de vista entonces físico, arquitectónico, yo entiendo que es importante no solamente el espacio físico per se, sino también todo el entorno de equipamientos sociales que se generan a partir de él, y poder generar esa
esa caminabilidad hacia el espacio público. Entonces todo se vuelve una escena urbana que genera un paisaje, que te genera disfrute llegar hacia él y que también pues genera unas plusvalías económicas. Y ahí sacamos como el ser humano y también todo aquello que puede generarse a partir del espacio público. Yomaira, en cuanto al marco legal, para nosotros lograr esa visión humanista que presentaba Cheney sobre el territorio, esa calidad de espacio público que nos habla Mizuki, ¿tú crees que nosotros tenemos los instrumentos que son necesarios? ¿Cuáles de esos instrumentos tú crees que hay que aplicar con mayor ahínco? ¿O si necesitamos nuevos instrumentos para poder lograr estas calidades que queremos? Bueno, les sorprendería saber que en términos vuestros tenemos la zapata y muy buenos pilares. Esa zapata es, por ejemplo, la Constitución Dominicana, que es jerárquicamente hablando, la norma número 1 del país, traza los mandatos sobre los cuales vamos a crecer económica, social y ambientalmente hablando, y ya en sus postulados, por ejemplo, el artículo 194 ordena que el crecimiento del país se haga basado en el uso sostenible de sus recursos, pero también basado en una planificación y ordenación del territorio. Hay una buena definición de nuestro atlas de biodiversidad, hay un buen inventario de los recursos que tenemos. Ahora hace falta esa visión integradora de lo que es las políticas públicas y los marcos de acción en el territorio. En adición a esto también tenemos una ley de estrategia nacional de desarrollo que también tiene sus postulados que crezcamos al 2030 como una sociedad que se inserta competitivamente en la economía regional y global, y para eso tú necesitas un engranaje logístico, territorial importante. Cheney, y si tuviéramos que hablar del tema Haití, es decir, en términos de planificación y gestión del territorio, ¿cómo tú ves esa relación con nuestros vecinos? Bueno, como tú bien sabes, Michelle, es un tema que me apasiona en lo personal y en lo profesional. Es de esas áreas en el oficio de uno que es difícil diferenciar la responsabilidad de uno como ciudadano y tu responsabilidad como profesional. ¿En qué sentido lo digo? Para mí el territorio compartido entre Haití y República Dominicana, específicamente la zona fronteriza, ese paisaje transfronterizo, sin lugar a duda es una de las zonas más interesantes en el continente americano completo, y ni hablar ya a escala Caribe. Y que nosotros, y es una hipótesis, ¿verdad?, que yo he trabajado mucho, y también hay leyes que lo ven así, es una oportunidad, no solamente un reto. Es un reto, sabemos, migratorio, tanto para Haití como para la República Dominicana, pero también es una oportunidad. Y, por ejemplo, ahora, uno de los primeros grandes proyectos de este nuevo gobierno es precisamente el desarrollo del primer destino turístico en una zona fronteriza, no solamente de nuestro país, República Dominicana, sino en la región. No existe un precedente similar con el anuncio del desarrollo turístico en Pedernales, que de por sí es muy particular, porque como todos sabemos, una reserva natural importante para la República Dominicana, pero también para el mundo, porque pertenece, ¿verdad?, a la biosfera a nivel internacional. Entonces digo esto porque yo entiendo que debe de estar en la agenda de ordenamiento territorial con mucho más prominencia, definitivamente. Hay muchos esfuerzos, pero todavía nos falta un plan de ordenamiento territorial binacional, o sea, aunado, ¿verdad?, los esfuerzos con Haití. Y como ya hemos comentado en varias escalas, eso se ve claramente en el territorio fronterizo compartido entre ambas naciones. Cheney, si tuviéramos que hablar, Yomaira ha hablado en algunas ocasiones sobre el tema gestión, es decir, no solamente es tener las leyes, sino gestionarlas. Para eso necesitamos técnicos calificados. ¿Qué acciones se pudieran tomar para lograr una mejor tecnificación en cuanto a la planificación del territorio? Sí, es una pregunta muy pertinente, sobre todo porque he escuchado que es una posibilidad que el año próximo se declare como el año del ordenamiento territorial, y ojalá que desde el gobierno, ¿verdad?, esa declaratoria sea un hecho y no solamente un rumor, porque definitivamente pusiera en una conversación permanente el tema del ordenamiento, no solamente en el sector público, sino a nivel nacional. Con la tecnificación de la planificación territorial, yo diría que es volver a los inicios, ¿verdad?, en su definición básica de lo que es la planificación como oficio y como profesión. Y ahí revisitaría, ¿verdad?, la definición misma de técnica e incluso de tecnología,
que es precisamente usar conocimiento, utilizar métodos y recursos para resolver un problema. Y yo agregaría también para aprovechar oportunidades. Dentro de mi visión quizás humanista de la planificación también es idealista, no materialista, en el sentido que yo creo que el mundo de las ideas en la planificación es tan o más importante que la realidad que tuve en un momento, porque es lo que te permite, ¿verdad?, proyectar los escenarios futuros de hacia dónde tú quieres ir. Mizuki, continuando con el tema de gestión que estábamos hablando y con lo que mencionaba ahora Cheney, con el tema de testear, de probar, de generar data, de hacer acciones a partir de cierto conocimiento, ¿cómo tú ves el tema del urbanismo táctico? ¿Qué tan factible es usar eso como testeo y como método en la República Dominicana? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque en los últimos 2 años he estado involucrada en más de 7 u 8 iniciativas que se han estado dando particularmente desde la academia, propiciados por la academia para testear y para experimentar en el espacio público. Yo creo que es factible poder hacer esto para justamente recopilar información, mediciones importantes de comportamientos del ser humano en el espacio público, de dinámicas que se dan justamente a partir de poner a prueba un piloto pequeño, relativamente económico, pero que puede generar alto impacto en el momento que se desarrolla, y a partir de ahí recoger esa data y poder entonces proyectar hacia el futuro proyectos mucho más formales y que puedan mantenerse en el tiempo. Yo creo que sí puede ser una buena herramienta para ese proceso de testeo y sobre todo para involucrar la investigación que se hace en gabinete o que se hace al interno de las universidades, sacarlo a la ciudad, poder experimentar sobre lo real, sobre realmente las dinámicas que se dan con poblaciones tan diversas, testeando con actividades distintas, en contextos diferentes, en lugares consolidados, en vez de lugares tal vez mucho más vulnerabilizados en términos sociales, y que ahí también se da la participación ciudadana. Son procesos que también permiten decirle al ciudadano, mira, este es tu territorio, hazte parte de este proceso, crea un lazo con el territorio, crea un sentido de pertenencia con él, y cuando salen entonces los expertos o aquellos que se hayan involucrado en esos pilotos, queda una ciudadanía con unas capacidades instaladas, no solamente para continuar ese piloto o para poder escalarlo a otros niveles, sino también para exigir desde una conciencia ciudadana mucho más sólida de haber estado en procesos de este tipo. Cheney, tú hablabas ahorita un poco entre el contraste entre crecimiento y desarrollo. En términos de territorio, ¿qué significa para nuestro territorio el milagro económico dominicano? En términos de construir optimismo, yo entiendo que eso haya estado tan presente en el discurso, no solamente gubernamental, sino incluso en los medios de comunicación, que sin lugar a duda también ha sido cuestionado. Quizás revisitando lo que decía de la diferencia entre crecimiento y desarrollo, o sea que el milagro económico todavía no ha logrado precisamente traducirse en una distribución de riqueza equitativa y no ha logrado traducirse en los grandes retos que ya, sobre todo este año, el 2020, nos ha demostrado que son los objetivos que no podemos seguir pasando por alto, que son el cambio climático y poner como centro de nuestro crecimiento económico y de nuestros futuros milagros, yo espero, la sostenibilidad de esos recursos naturales y sobre todo el entendimiento de que aunque tengamos un uso sostenible de los recursos naturales, al final del día el bienestar humano. Entonces yo espero que muy pronto aquí se empiece a valorar ese milagro económico según el bienestar, incluso indicadores de felicidad, como ya hacen en otros países, que no es el Producto Interno Bruto o ese crecimiento macroeconómico que te refleja, wow, la economía dominicana creció un 7%, sino que lo refleja el bienestar social y el bienestar de los sistemas naturales que han soportado y han provisto, ¿verdad?, el material necesario, el capital necesario para esos números y esos indicadores que dicen que la República Dominicana ha crecido a un ritmo sorprendente, mayor que cualquier otra economía de la región latinoamericana.
Entonces quiero hacer una pregunta abierta a cualquiera que quiera responder. Desde un principio hablamos, obviamente es una mirada femenina sobre el territorio, lo que estamos presentando hoy, pero quisiera saber cuál es el pensamiento de ustedes en términos de las oportunidades y retos que desde el género presentamos en términos de planificación del territorio. Mayra. La participación femenina es minoría, y no solo por una minoría en cantidad, sino la mujer por considerar que no tiene una opinión relevante en eso, en la creación de una carretera, de una planta termoeléctrica, no participa. Pero la mujer, sin embargo, es la que se ve más afectada, porque usualmente estos desarrollos deberían ir asociados a lugares donde ellas pudieran tener una estancia infantil, que puedan dejar sus hijos y tener un empleo en estos desarrollos económicos o de infraestructura. Deberían estar asociados a infraestructuras importantes como hospitales. Entonces, la participación de la mujer creo que debe ser esencialmente elevada para que no simplemente seamos un número, sino que la mujer incidió en que en el diseño, desarrollo e incluso hasta la fiscalización de las obras o proyectos que se vayan a dar en su comunidad, en su país, pues tengan sus necesidades integradas. Mizuki, ¿tú cómo ves el tema del género en la planificación del territorio? Yo lo veo en varios aspectos. Desde el punto de vista institucional, por ejemplo, nos falta todavía instaurar esa visión transversal de género en todos los estamentos que trabajan con el territorio, que planifican el territorio, y luego en los instrumentos mismos. Me parece que todavía, aún si se menciona el eje transversal de género en la planificación del territorio, por ejemplo, en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en otros instrumentos de planificación. Sin embargo, la implementación de estas visiones no están claras todavía. Inclusive, de los pocos planes de ordenamiento territorial que tenemos a escala municipal, los instrumentos están ahí, se hicieron los planes, pero aún no hay una implementación efectiva que contemple la visión de género en la ciudad. Entonces yo creo que hace falta entrar en la fibra más profunda de los ciudadanos, de quienes planifican el territorio y de los instrumentos mismos de cómo aplicar esto. Un ejemplo muy simple, los espacios públicos como puede ser la acera. Es un ejemplo muy, muy común que se trae a colación siempre. Una mujer con un coche, por ejemplo. O sea, tener la visión y la sensibilidad de planificar para lo cotidiano, para lo que realmente sucede en la vida pública, y no desde los ideales, ¿verdad?, de otros tipos de ciudades que no son lo que realmente se referencian a la vida cotidiana. Entonces yo creo que hay varios niveles de poder introducir esa visión de género, que también es una visión de derechos humanos. O sea, porque género no solamente la mujer, sino también el hombre, los niños, las niñas, los ancianos, las personas con algún tipo de discapacidad motora o de otro tipo, sino tener esa sensibilidad de que en la ciudad se desarrolla la vida humana como tal. Cheney, el género en la planificación del territorio, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que una versión es yo como arquitecta y planificadora, ¿verdad? Las experiencias que he tenido en el contexto dominicano, sobre todo por ser mujer, que sin lugar a duda es una profesión muy masculina a nivel internacional, pero eso se acentúa muchísimo más aquí en República Dominicana, y creo que conversaciones que se están dando ya en otros contextos con el movimiento de Me Too, ¿verdad?, y el movimiento de igualdad salarial y otros aspectos. Yo creo que a nivel ya del oficio, de la práctica, como arquitecta y como planificadora, yo creo que tenemos esos grandes temas pendientes. Pero mi gran, digamos, descubrimiento personal y profesional con el tema de género fue precisamente analizando cómo crece la ciudad de Santo Domingo. O sea, una pregunta muy básica para cualquier planificador que está viendo un territorio es cómo esto ha crecido o cómo ha decrecido. En el caso de Santo Domingo, estuvimos haciendo una investigación y veíamos que Santo Domingo en 12 años, del 2000 a 2012, había crecido un 72% del consumo de su huella en relación a como la tenía en el 2000, o sea, casi duplicó el consumo de tierra en 12 años. Es un crecimiento exponencial, pero no es solamente, ¿verdad?, en abstracto cómo ese suelo se va consumiendo, sino qué población o qué actividades económicas, qué inversiones han hecho ese consumo de suelo. Y cuando tú te enfocas en la población, cómo es esa población que ha crecido, es joven,
qué capacidades tiene en términos educativos, tiene empleo, no tiene empleo, tú te das cuenta que nuestro territorio en cuanto a género es mayormente femenino. O sea, las mujeres, ¿verdad?, somos más en términos estadísticos en la población nacional y también aquí en la ciudad. Es una población eminentemente joven y cuando tú mezclas la juventud con el tema de ser mujer, te das cuenta, te encuentras con un aspecto muy crítico que es el embarazo adolescente, que en nuestro país ha causado tanta controversia poder tener incluso una conversación objetiva y profesional sobre el tema. Y no quisiera entrar, ¿verdad?, en esas discusiones controversiales, sino desde la planificación, ¿qué pasa con eso? Cuando tiene una población como República Dominicana que tiene el indicador más alto de tasa en embarazo adolescente de Latinoamérica, y Latinoamérica de por sí es la región con la tasa más alta de embarazo adolescente del mundo, solamente superada por África subsahariana, tú estás hablando de un indicador crítico, porque todos los que analizan, ¿verdad?, los escenarios económicos saben que para tú saber cuáles van a ser la capacidad productiva de un país, tú tienes que analizar la tasa de fecundidad. Y si tú ves la tasa de fecundidad aislada, tú dices, bueno, ha ido decreciendo. Evidentemente la mujer dominicana ya no tiene 8 o 12 hijos como sucedía antes, sino que la mujer eminentemente urbana, las familias son pequeñas, pero ¿qué pasa? La está teniendo destiempo. O sea, el porcentaje de mujeres que han estado embarazadas o han tenido un hijo entre los 15 y 19 años en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo, es de casi un 30%. Y aquí los casos empiezan a computarse de una manera, ¿verdad?, no muy sistemática desde los 12 años. O sea que si tenemos un mapa desde los 12 a 19 años, donde nuestras niñas y adolescentes han estado o saliendo embarazadas o ya son madres, es un indicador escandaloso, porque de por sí tener una población joven, y en Santo Domingo más del 50% de la población es menor de 35 años, ya es un indicador sólido. Y si tú ves que nuestras adolescentes están teniendo familia en esa edad, ¿qué te quiere decir eso? Que tú estás consolidando la informalidad, porque es una familia que crece, en muchos casos, en unos niveles de pobreza que tiene que multiplicarse, ¿verdad? El segundo piso en la vivienda o la habitación en la parte de atrás. Es una joven que sale del circuito, en su gran mayoría, educativo, y por ende tú estás perdiendo un activo humano que no pudo completar todas sus capacidades de desarrollo, y por ende eso tiene un impacto en la economía e incluso tiene un impacto en la seguridad ciudadana, de la cual tanto nos preocupamos, porque en muchos países el tema del embarazo adolescente a destiempo, tú tienes una madre soltera en unas condiciones de pobreza, el niño muchas veces no crece con el padre y se cría, digamos, en la calle, y eso incluso en muchos países son indicadores que van conectados a los índices de inseguridad ciudadana, porque tú estás también perpetuando, ¿verdad?, el ciclo de pobreza. O sea que el tema de género, cuando tú lo ves en términos objetivos y así científico, analítico, te dice que todas las conversaciones ya quizá desde la fe o desde nuestros valores, ¿verdad?, éticos que yo respeto, hay que verlo desde un término humano, porque es realmente un indicador muy crítico para planificar de manera sostenible cualquier sociedad, sobre todo con los indicadores que tenemos nosotros. Hemos hablado de una visión humanista de la planificación, hemos hablado de género, hemos hablado de participación ciudadana. ¿Cómo ustedes creen? ¿Qué acción en particular, qué proyecto, qué iniciativa pudiera contribuir a este tema integral de planificar todos juntos? Yo creo, Michelle, que una de las cosas principales por donde se debería de iniciar es activar los mecanismos de participación ciudadana que ya existen, darle un sentido de sostenibilidad y sobre todo de permanencia en el tiempo, para que la ciudadanía se sienta no solamente que está aportando a su propio bienestar, sino también que puedan dejar legados a otras generaciones que también deben de interesarse y deben de ser activos en la sociedad. Por ejemplo, las academias. En las academias hay un capital social humano importante que necesita ser involucrado desde su formación. Yo creo que ahí la academia juega un rol muy importante, y que se democratice la información. Yo creo que esto es algo sumamente importante, porque a veces la información está disponible para los expertos y no debe de ser así. La información, la data real de conocer el territorio donde habitamos
es importante también para generar conciencia y para volver a reconstruir en la base de esa información. No debemos dejárselo a los demás, no debemos dejárselo a las entidades públicas, a quienes nos representan, sino también que se debe de forjar desde las universidades y desde los colectivos que están naciendo esa necesidad de obtener esa información y de reconfigurarla hacia otras iniciativas pues más creativas, que no necesariamente vengan desde los estamentos altos, sino también de abajo hacia arriba. Cheney, ¿cómo podemos planificar todos juntos? Yo desde hace muchos años entiendo que la participación ciudadana es importante, pero hay un reto con la participación ciudadana, y es que primero también debemos como ciudadanos formarnos en el lenguaje urbanístico y territorial. Debemos construir una inteligencia territorial y debemos construir una alfabetización urbana. ¿Cómo? Yo promuevo un proyecto que en algún momento, ¿verdad?, tendré el tiempo de quizás desarrollarlo más a fondo, y siempre pido la ayuda, ¿verdad?, de quien pueda colaborar, y es que debe de crearse una materia en el colegio para que todos los niños y niñas aprendan sobre ciudades, que se llame así, ciudades. Porque a nosotros nos enseñan química, nos enseñan biología, nos enseñan incluso ecología, gracias a Dios ya, pero ciudades es un vocabulario particular que si nosotros queremos empoderar al ciudadano y necesitamos ese diálogo constante de participación ciudadana, debemos tener un ciudadano mejor informado para que pueda participar de una manera activa y no solamente escuchando, y que esas sesiones o esos formatos de participación ciudadana donde todos juntos, ¿verdad?, podemos dar ideas y moldear ese futuro que queremos, tanto en nuestros sectores como en la ciudad, como en el país, realmente sean efectivos y productivos, y no solamente sea un monólogo donde la gente vaya a escuchar, sino que realmente sepamos ese vocabulario base de cómo funciona la ciudad, que es economía, es política, es naturaleza y por supuesto también es planificación urbana ante todo. Yomaira, ¿cómo podemos planificar todos juntos? Bueno, ya hay algunos ejercicios que demuestran que la participación pública es posible para regular el territorio, y son los presupuestos participativos. Lo que hay que hacer, como decíamos anteriormente, es elevar la calidad de esa participación. La única manera de hacerlo es importantizando el rol, sensibilizando sobre cómo eso impacta en tu cotidianidad y, como muy bien decían las colegas, educando. Y es una educación que quizás no tiene que ser universitaria, superior, sino tan simple como una formalización a partir de tu tipo de ciudad. Un tema, digamos, ya para ir concluyendo, que mencionamos desde el principio, es la realidad actual que vivimos, el tema de la pandemia. Yo personalmente creo que la pandemia ha hecho visible muchas cosas que no nos dábamos cuenta o que no todo el mundo se daba cuenta. Entonces, en términos de la planificación del territorio, ¿qué creen ustedes que veremos en los próximos meses, en los próximos años, como un post-COVID o como un terminar el COVID, con la esperanza de que estemos terminando? En términos de planificación, ¿cómo esta pandemia la ha modificado o pudiera modificar la planificación del territorio? Mizuki. Yo creo que ha modificado pues desde su abordaje de esa necesidad de ser entes sociales. Creo que eso se ha visto bastante necesario. Creo que volvemos ahí un poco en lo que decíamos anteriormente sobre centrar la planificación hacia el ser humano, hacia su bienestar, como desde el punto de vista de la salubridad, por ejemplo. Son temas que siempre han estado sobre la palestra, pero todo el tema, por ejemplo, de la vivienda digna, el tema de los servicios públicos adecuados para todos, son temas que vuelven a la luz justamente en tema de la pandemia, pero que no lo hemos superado. Yo creo que debemos continuar en esa visión de tener una ciudad que sea vivible, ¿no? Desde el espacio público, de los servicios básicos, desde la vivienda digna, porque hay que decir algo muy claro, no todos estamos en el mismo barco. Con relación al espacio público que tú mencionabas, hemos visto cómo la gente se ha volcado un poco más en nuestra ciudad, particularmente en Santo Domingo. He visto que ha pasado en otros lugares, pero digamos hablando de Santo Domingo propiamente, ha habido quizá un mayor uso de lo que es el espacio público. ¿Tú crees que esa tendencia se va a mantener? ¿Tú crees que hacen falta acciones, iniciativas para aprovechar este momento y potencializar eso? ¿O tú crees que es algo que es momentáneo mientras dure la pandemia y que de nuevo vamos a volver a
el no uso tan asiduo del espacio público? Mira, yo creo que el uso del espacio público obviamente es esa búsqueda de libertad. Inclusive los balcones, las ventanas se han vuelto ese umbral necesario para sentirse un poquito fuera, ¿no? Este encierro ha propiciado que el espacio público se ha llenado de personas. ¿Qué sucede con el espacio público en su sostenibilidad en el tiempo? Que es lo que tú preguntas, esto va a continuar, si no va a seguir, si es una moda o no. Yo creo que de una manera muy particular, creo que se han perdido las oportunidades en este momento de pandemia de mejorar la calidad del espacio público existente, de tal vez activar espacios públicos que estaban residuales o mejorar esa escala de proximidad, por ejemplo, de no tener que yo ir largas distancias para ir al mirador, por ejemplo, o a otro espacio público de calidad ambiental. Yo creo que se han perdido las oportunidades de entender que hay una relación sinérgica del ser humano con el espacio público, que debe de ser potencializado, que no debe de ser una moda, sino que debe ser parte de su cotidianidad. Cheney, ¿cómo tú ves esta coyuntura de la pandemia en términos de la planificación del territorio? Quizá ya a una escala más media, digamos, más allá del espacio público. Sí, bueno, yo creo que la pandemia, como en muchas otras ciudades, ha convertido lo que desde la planificación entendemos y sabemos que es importante, lo ha convertido en urgente. Y precisamente yo creo que como planificadores, que es un proceso a veces mucho más lento, debemos de aprender a generar ese sentido de urgencia. Sentido de urgencia en los déficits, como mencionábamos, que hemos ido acumulando como ciudad y como país. Déficit de infraestructura, por ejemplo, sanitaria. Santo Domingo es una ciudad con inversiones multimillonarias en cuanto a desarrollo inmobiliario e incluso en cuanto a infraestructura vial. Sin embargo, no tratamos nuestras aguas negras antes de ser vertidas a nuestro cuerpo de agua subterráneo, marítimo y del río. Nosotros también tenemos una deuda de vivienda digna, también como se mencionaba, que ha sido muy evidente ahora el impacto que ha tenido una pandemia en esas áreas, ¿verdad?, de informalidad o de hacinamiento, mejor dicho. Yomaira, en términos de medio ambiente, en términos legales, en términos de normativa, de instrumentos, la pandemia, ¿tú crees que veremos algunos cambios a raíz de esta situación que vivimos? Sí, mira, tanto lo regulatorio como el aspecto ambiental son transversales a las problemáticas que han identificado ustedes. Por ejemplo, el mismo hecho de que no haya una gestión apropiada de los residuos sólidos o de los residuos líquidos también, como las aguas que decía Shani, evidencia que no hay un marco regulatorio. Justamente nos encontramos en ese proceso de la final aprobación del proyecto de ley de gestión integral de residuos sólidos y su promulgación. Entonces, esa carencia hace que no haya una responsabilidad, que no haya un régimen sancionatorio, que no haya una persecución de los ilícitos asociados a tú tirar aguas residuales en cualquier recurso hídrico o a tú disponer de tus mascarillas, por ejemplo, irregularmente. Entonces, todo esto asociado también a un tema de que justamente cuando tú estás planificando el territorio, como decíamos inicialmente, lo haces sobre tu capital ambiental. Y si ese capital ambiental tiene unas degradaciones importantes, pues lo que tú promuevas en los paquetes de estímulo post-COVID deben ir asociados a recuperar eso, lo que hablábamos ahorita. Y ya se ha demostrado que por cada dólar que tú inviertas en medidas de recuperación sostenible, ya sea a partir de cualquiera de los ejemplos que hemos hablado, se puede recuperar $9. Porque es que invertir en biodiversidad, invertir en sostenibilidad, sí es altamente rentable. Lo que tenemos que cambiar es la percepción de esto, incentivar incluso que haya inversión desde el sector privado. Ahora hay una nueva ley de alianza público-privada. Puede fomentarse que las alianzas público-privadas de esa ley sean enfocadas justamente a mejorar esta resiliencia de nuestro territorio, esta resiliencia de nuestra gente. Bueno, finalmente, yo creo que estas miradas femeninas sobre el territorio han aportado grandemente a lo que pudiera ser un futuro más promisorio para nuestro país en las diferentes escalas que hemos visto, y que definitivamente hay un tema de gestión integral con una visión humanista que debemos poner en práctica.